Hoy contamos con la presencia de Armando Ochoa López, quien nos presenta el tema Innovación y tendencias de la industria cervecera. Ayer también tuvimos el gusto de contar con él y muchísimas gracias por seguirnos ofreciendo sus conocimientos. Armando es ingeniero en alimentos e ingeniero bioquímico industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestro en ciencia cervecera y destilación por Heriot-Watt University del Reino Unido. Además, posee estudios en Administración Industrial por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es uno de los pocos mexicanos miembros del Institute of Brewing and Distilling. Armando, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente, por el espacio para venir a hablar de cerveza en esta feria del mezcal. No sé si haya alguien que haya asistido el día de ayer. Ah, ok, muy bien, porque igual y repito los mismos chistes, entonces para que se ría de nuevo. Bueno, ahí están mis QRs, el primero es el LinkedIn, después tengo mi Instagram y el WhatsApp por si quieren entrar en contacto. Me imagino que hay personas del sector empresarial o alguien interesado en entrar en el negocio de la cerveza, o bien de alguno de los insumos, producir alguno de los 4 elementos para hacer cerveza. Por eso el contacto. Sí aparecen nuevamente. Muy bien, entonces voy a retomar algunos temas un poco modificados de lo de ayer. Ayer les hablé un poco del origen de la cerveza, como son, excepto una persona, voy a volver a comentar. Después vamos a hablar de los ingredientes, descripción del proceso de elaboración de cerveza muy brevemente otra vez, y después les hablaré un poco de la innovación, nuevos productos, tendencias y otros insumos. Bueno, normalmente aquí los cerveceros no me dejarán mentir, en los libros que tenemos actualmente, Charles Bamford, Randy Mosher, todos estos, Charlie Papazian, Michael Jackson, no el cantante sino el cervecero, todos sus libros hablan del origen de la cerveza en una zona entre Irak e Irán, pero esto ya cambió. El origen más reciente es de Göbekli Tepe, hace 11,000 años, perdón, y se encontraron unas vasijas con cebada y algunos elementos, unas moléculas orgánicas relacionadas con el alcohol, hierbas. Entonces se les hizo una prueba y pues ya datan de 11,000 años, ¿no? Obviamente el origen de la fermentación pues inició con una fruta que se quedaba o bien pegada en el árbol o caía al suelo e iniciaba la fermentación. Entonces no podemos decir que el inicio de la fermentación fue hace 11,000 años, obviamente fue muchísimos años antes. O sea, la idea de esto es una frutita que tiene azúcar disponible y se lo come un microorganismo y empieza a generar etanol y CO2. Pero bueno, específicamente hablando de cerveza, sería en esta región de Göbekli Tepe, hace 11,000 años. Y pues bueno, la necesidad de cultivar cebada, de cultivar otros granos como trigo, creó la agricultura ordenada, las matemáticas por la necesidad de contar, de tener un inventario de cuántos litros tengo de cerveza o de panes. La estadística más recientemente también se vio relacionada con la producción de cerveza. Por ahí un cervecero en Guinness desarrolló un método que se llama T-Student, y le tuvo que poner así porque era estudiante, y si eres estudiante no puedes publicar, tienes que esperarte a que seas pues prácticamente maestro o doctor, y ahí ese es el origen, y por eso el T-Student, que se utiliza mucho en estadística. Microbiología, pues toda la parte de Pasteur. Ayer les comentaba que Pasteur realmente lo asociamos con la leche, pero Pasteur realmente lo que hacía era evaluar la calidad de la cerveza.
Él hacía un trabajo muy similar al que yo hago, lo llamaban de las fábricas para que verificara la calidad de la cerveza, y él la analizaba y detectaba que había contaminación por bacterias, ¿no? Entonces, a partir de esto se desarrolla la pasteurización, que sería una inhibición controlada de los microorganismos que hay, ¿no? Y ya después empezó a aplicar a la leche y por eso la conocemos, pero realmente inició con cerveza. La parte de bioquímica, toda la parte de rutas metabólicas, fermentación, y al final va a aparecer enzimología, porque en los granos aparecen, en la parte interna tenemos almidón y se necesita convertir en azúcar fermentable, de lo cual les voy a hablar posteriormente. Bueno, como ven, la cerveza dio origen a muchísima ciencia, de hecho es considerado como el origen de la biotecnología. ¿Y cuántos años tiene eso? Bueno, para hacer cerveza necesitamos 4 ingredientes: malta, lúpulo, agua y levadura. Cada uno va a aportar diferentes características. En la parte de arriba viene la definición de cerveza de acuerdo a la… Si le puedes dar otro clic, Mac, porfa. La definición que aparece ahí es de acuerdo a la norma, creo que ahí no está, a la norma 199, que nos dice que la cerveza es una bebida alcohólica fermentada, no destilada, a diferencia del tequila, del mezcal, del whisky. Creo que no está, pero creo que sí me lo aprendí. Y bueno, entonces me quiero ir en orden. Primero sería la malta, que va a aportar color, sabor, aroma, obviamente los azúcares, para que se desarrolle el contenido alcohólico del cuerpo. Después el agua va a conferir el volumen. Recordemos que la bebida es la cerveza es la bebida alcohólica con menor contenido alcohólico. Entonces, pues obviamente si hablamos de un promedio de 4.5% de alcohol, el resto van a ser nutrientes, moléculas, etcétera, pero agua, ¿no? También. El lúpulo, que le va a conferir el amargor de la que tiene la cerveza, el sabor, aroma, y tiene un poder antimicrobiano, por eso es que se utiliza en la cerveza. Y finalmente, pues el microorganismo que va a encargarse de consumir el azúcar del mosto y va a generar alcohol y CO2. Bueno, entonces ahora sí, siempre me gusta empezar con la malta porque es como el orden del proceso de elaboración. Esta industria es igual de importante que el de la cerveza, entonces no sé si hay algún interesado asistente que quiere entrar en el mundo de la producción o del malteo. En la parte de arriba de la fotografía tenemos malta base, en medio tenemos una malta especial y abajo tenemos una malta torrefacta. Como les decía, esta malta va a aportar color, sabor, aroma, los azúcares, el cuerpo y los nutrientes para la cerveza. El objetivo es desarrollar un mosto dulce, al igual que en el caso del mezcal tenemos que desarrollar un líquido dulce para que sea consumido por microorganismos y se genere el alcohol y el CO2. Entonces, brevemente, el proceso de malteo. Antes. Hay dos tipos, está 2H y 6H, que hace referencia a las hileras. Si viéramos la espiga desde la parte de arriba, tendríamos 2 granitos, ahí va a aparecer, o 6 granitos. ¿Sí? Entonces imagínense que la espiga, que sería la parte de arriba, del lado izquierdo, y la parte de derecho, si ustedes fueran una planta y tienen que alimentarse y tienen 6 granitos, pues obviamente va a ser menos gorditos, ¿no? Porque tienen más, son menos gorditos, por lo tanto tienen menos carbohidratos, pero tienen más proteína. En el caso de la izquierda, son más gorditos porque tienen menos, tienen más espacio, más alimento. Entonces son más gorditos, tienen más carbohidratos y menos proteína. Esa proteína se va a ver reflejada en las enzimas. Las enzimas son catalizadores biológicos, convierten una cosa en otra, como el catalizador de los autos. Bueno, entonces aquí lo interesante, todavía no pases, es que ya se está empezando a cultivar
cebada 2H, que es la que se cultiva en Estados Unidos, ¿sí? Entonces esta es una oportunidad de negocio. Si ustedes quieren entrar en el mundo del cultivo de la cebada, eso es muy interesante. Ya está el cultivo ahora en México y el desarrollo de nuevas especies. La realidad es que la primer cervecería del continente americano estuvo en México, no estuvo en Estados Unidos, ¿sí? Estamos hablando de 1544. Obviamente se empezó a cultivar cebada, ¿sí? Posteriormente les voy a comentar por qué les estoy diciendo esto. Bueno, entonces si alguien quiere entrar, obviamente la malta puede hacerse de trigo, centeno, maíz, sorgo y cualquier amaranto inclusive. O sea, ustedes piensen en una semilla, si esta se puede germinar, se puede hacer malta. Obviamente para hacer cerveza lo correcto de acuerdo a la ley de la pureza alemana es usar únicamente 4 ingredientes y el primero sería malta de cebada. Sin embargo se puede hacer de otros productos, ¿no? Allá afuera vemos el mezcal con mango, ¿no? Mezcal con ralladura de naranja, de coriandro, etcétera. Pues también en el caso de la cerveza ocurre lo mismo, ¿no? Seguimos una línea de proceso, pero podemos agregar otras cosas. Bueno, entonces para los que asistieron y más o menos les interese dedicarse a esta otra agroindustria, pues obviamente tienen que cosechar la cebada que ya les platiqué, estas dos, y el proceso iniciaría así: se hace un lavado toda la noche en el cual se busca que se queden piedras, tierra, carretillas, avenilla en un tanque, que se despierte el grano va a pensar que va a crecer una planta, que iba a empezar la germinación, va a despertar el embrión, es una semillita de este tamaño. Después se va a limpiar, se va a quitar esa agua y se va a iniciar el riego. Dependiendo del tipo de suelo, van a ser 3, 4 o 5 días de germinación. El grano es así pequeñito, empieza a salir un tallo, y cuando el tallo alcanza el otro extremo longitudinalmente, en ese momento se detiene la germinación y se pasa al piso de secado. Si lo que quiero hacer es la malta del lado izquierdo, que me va a generar ese color de mosto. Si lo que quiero es hacer una malta especial, voy a pasar a un cocedor y voy a generar la malta de la segunda y la tercera. Y si lo que quiero es hacer una malta torrefacta o tostada, voy a pasar a un tostador. Como ven, la mezcla de las maltas me va a generar el color del mosto de la cerveza. El segundo ingrediente es el lúpulo, y aquí el objetivo es, bueno, ahora retomo lo otro. El primer productor de lúpulo en el continente americano es Estados Unidos. Pero desde 1544, cuando se abre la primera cervecería en México, se empieza a cultivar lúpulo. Entonces, hemos visto, por ejemplo, en el caso de los vinos, que el cultivo se da en la zona sur o en la zona norte, específicamente hablando de Chile, Argentina o ahora Canadá o California, por ejemplo, hasta California. En el caso del lúpulo nos dicen, también tiene que hacerse en esas franjas, pero la realidad es que no. O sea, el primer lúpulo se cultivó en México, muy cerca de Amecameca, por donde estaba la cervecería. Entonces, sí es una oportunidad de negocio. De hecho, ya se está cultivando. Más o menos el clima que se busca es que sea frío por la madrugada, mucho sol de día, ¿no? Eso es lo que queremos, más o menos. Entonces, pues lo tenemos prácticamente en México, ¿no? Querétaro, en esta zona, en la zona norte, en Ensenada, ya hay cultivos. En Puebla, inclusive, hay cultivos ya hidropónicos de lúpulo, ¿no? Entonces, es una oportunidad de negocio porque se tiene que importar este insumo, al igual que ocurre con el caso de la malta. Se tiene que traer o de Alemania o de Reino Unido, o tomar la producción que existe del territorio nacional. Bueno, entonces aquí
el objetivo es obtener el amargor porque tiene un poder antimicrobiano y es lo que va a generar el amargor. Este ingrediente, para esto necesitamos hervir, pero adelante les comento de esto. Va a generar sabor, aroma y pues estas propiedades. Esta es la razón por la cual la cerveza es amarga. Obviamente hay algunos otros estilos que son más amargos, por ejemplo una American IPA y una doble IPA, etcétera, generan este sabor amargo. La cebada o ya malteada, el lúpulo, la levadura e inclusive el agua generan nutrientes. Como les platicaba al inicio, la definición de cerveza es una bebida alcohólica fermentada, no destilada. Por lo tanto, hasta el momento donde está como producto terminado, todavía tiene los nutrientes. Estamos hablando de vitaminas C, A, B, zinc, que están ahí presentes. Obviamente estamos hablando de una bebida alcohólica y el hablar de estos nutrientes sería promover el consumo, entonces no es lo ideal. Bueno, se utilizan las flores con forma de cono de la planta Humulus lupulus, que significa planta lobo, de la familia de las cannabináceas. En la infografía en la imagen del lado izquierdo la tenemos por extracción con CO2, que los bioquímicos nos encanta ponerles nombres rimbombantes y le decimos fluido supercrítico, pero la realidad es que únicamente le metieron CO2 a presión y por eso se ve ahí como una especie de vapor. En la segunda hay unas florecitas, pellets, y en la parte de abajo ahí está en extracto. La industria cervecera está desarrollando siempre nuevos tipos. Queremos desarrollar uno que huela a mango, por ejemplo, que huela a melón, pero que sea muy amargo o que genere mucho aroma, ¿no? Entonces siempre estamos haciendo híbridos. La industria genética está muy metida en eso, entonces por eso les platico, es una oportunidad de negocio muy interesante. Y bueno, ya les platiqué del cultivo del clima templado, pero ya está en México, ¿no? Hay algunas marcas por ahí ya presentes. Ahí está el contenido, como pueden ver, ya les platicaba de las vitaminas que tiene, etcétera, pero bueno, tiene proteínas, azúcares, y lo que queremos son estas resinas. En el momento en el que se calientan estas resinas es que se realiza esa reacción que genera amargor. Tiene aceites esenciales, volátiles, etcétera. El tercer ingrediente sería la levadura. Ahí les coloqué una fotografía con azul de metileno al microscopio. Es un organismo unicelular. De hecho es con el que nos enseñan la célula. Ahí viene una celulita que puse. Y pues se va a consumir los azúcares fermentables y va a generar el alcohol, el CO2, sabor, aroma y los nutrientes, porque la levadura va a aportar complejo B. De hecho, los suplementos que encuentran por ahí en complejo B, pues es levadura, y tiene zinc, que cuida mucho el cabello. Por ahí alguien que tenga canas, por ejemplo, levadura. Sí, si quieren pasar a la otra. Y bueno, aquí están dos fotografías que tomé al microscopio. En la parte de arriba tenemos Saccharomyces cerevisiae, que sería prácticamente hermana de la levadura que hace el pan. Y en la parte de abajo tenemos Saccharomyces pastorianus. Como ven, es un poquito más alargada. Y la de arriba es un poquito más circular. Les voy a platicar una historia. Una vez fui a una cervecería y le llamé al cervecero, le dije, ven, observa tus levaduras, les va a dar risa a los cerveceros. Y ya se acercó, tenía azul de metileno, y en eso le digo, ¿ves cómo se mueven las levaduras? Y ya se acerca, ¡ay, sí, qué bonitas, cuánta actividad hay! Y yo, ok, las levaduras no se pueden mover. Ahí tienes otras cosas, ¿no? Entonces era de la tercera familia de cervezas, era una de fermentación espontánea. Las bacterias tienen un flagelo, entonces se pueden mover, pero las levaduras no se pueden mover. Y bueno, aquí incluí otra cepa que es Saccharomyces cerevisiae, pero esta es Chevalieri.
¿Qué es lo interesante de esa cepa? Es que produce niveles bajos de alcohol. Entonces consume los azúcares fermentables, pero tiene una producción de 0.5 de alcohol. Entonces por eso está en esta diapositiva. Su temperatura de proceso puede ser de cualquiera de las dos. O la puedes hacer lager o la puedes hacer como si fuera ale. Dependiendo tu temperatura vas a definir la cantidad de ésteres, es decir, los aromas frutales que va a tener tu cerveza. O bien la otra oportunidad de negocio es la propagación de levaduras, ¿no? En México también tenemos que comprar levadura de otros países, ¿no? Reino Unido, Estados Unidos, etcétera. La siguiente, por favor. Entonces, si le quieren entrar al negocio, ya les di tres ideas. Y agua, finalmente, sería el volumen, como les comentaba, los nutrientes, por el hecho de tener sal, cloruro, sulfato, calcio. Bueno, aquí aparece, ¿no? Para la parte de la maceración, la importancia del calcio, hay que bajar el pH. Si quieren pasarle para que aparezcan las otras cositas. Y bueno, en el tema del agua, lo que estamos haciendo los cerveceros siempre preocupándonos por el agua, el recuperar el agua que más podamos y volverla a utilizar en el proceso de lavado, por ejemplo en el clean in place. Normalmente utilizamos acero inoxidable, entonces hay que volver a lavar, toda esa agua la podemos volver a utilizar, recuperarla en la parte del clean in place, ¿no? Bueno, ahí estaban el cloruro, sulfato. El cloruro se tiene que ajustar en el agua para que resalte el dulzor, sulfato, amargor, y revisar la dureza. O sea, todo el cervecero se tiene que preocupar por todo, ¿no? Lo ideal es que repliquemos el agua del lugar de donde es el estilo. Por ejemplo, una cerveza porter, vamos a emular el agua de Londres, ¿no? Creo que ya acabó antes. Sí. Si fuéramos a hacer una cerveza de una Pilsner, por ejemplo, tenemos que replicar el agua de Alemania, ¿no? Etcétera. Entonces está súper interesante porque hay que jugar mucho con la química. Es muy divertido realmente, ¿no? Hacer una cerveza. O sea, si te metes mucho en el tema, es muy interesante. Me parece que después de eso venía lo de los vasos, ¿no? El mapa. Sí, bueno, les platico el proceso. Ya les platiqué los 4 ingredientes para los que no están familiarizados con el mundo de la cerveza. Entonces la idea es, ya saben que es la malta. Esta malta se muele, pero no se muele como si la metiéramos en una licuadora, se quiebra nada más, con la finalidad de que la parte interna, que sería el endospermo, que es como una harina blanca, se exponga en el mosto. Entonces después esta malta molida se le agrega agua a temperatura específica para que no matemos o desnaturalicemos las proteínas. Entonces se continúa la germinación que inició en la maltería, pero ahora en un tanque grande. La idea es que crea toda esta unidad que va a crecer una planta, ¿no? Entonces continúa por 1 hora, aproximadamente a 68 grados, que sería el ideal. Entonces lo que tenemos es como si hubiera lechuga, por ejemplo. Lechuga que pues no es un azúcar, no se puede consumir. La levadura es muy parecida a nosotros. Si nosotros comemos harina, pues no nos va a generar ningún nutriente, no la vamos a poder digerir, ¿sí? Pero en cambio un pan que ya está dulce, si lo digerimos. Entonces esa es la idea de generar este mosto. Vamos a generar un líquido dulce, entonces va a estar ahí 60 minutos, después se va a filtrar todo este grano. Normalmente se regala como forraje para los ganaderos, los que cultivan ganado. Se obsequia, realmente no conozco a alguien que la venda, pero sí hay quien lo hace. O también se puede recuperar, se puede poner en contacto con bacterias y se puede generar gas para generar fuego para la caldera del mismo proceso.
o también se puede utilizar para generar papel o cartón para, igual que soporta las mismas cervezas en cajas, o también simplemente se puede quemar directamente para la caldera, obtener fuego. O sea, realmente si se fijan, todo esto se va recuperando. El agua que se utiliza, toda esa agua que cae, es la misma agua que se va a volver mosto. Entonces no hay desperdicio y pues iremos avanzando ahí, ¿no? Lo primero sería, ahí está el líquido, se tiene que calentar, se muele. Hay el que dice mash tun sería el macerador, después nos brincamos al que dice kettle, que sería la olla de cocimiento. Entonces ya tengo solamente líquido dulce y estoy hirviendo. En ese momento agrego el lúpulo y empiezo por calor a generar el amargor. Dependiendo del tiempo que esté ahí hirviendo, va a ser el amargor. Obviamente la cantidad que ponga y la variedad de lúpulo van a ser los perfiles, y me voy avanzando en el tiempo. Minuto 30, a la media hora puedo agregar otro y eso le va a conferir otras características a mi cerveza. Llego a la parte final, Whirlpool, ya no voy a conferir tanto amargor, pero voy a respaldar un poco el aroma para el lúpulo que voy a agregar después. Y voy jugando. O sea, es una receta que está bien regulada por una asociación que se llama BJCP, que me va a decir los parámetros, los ingredientes y otras características. Puedo revisar también la de la otra asociación que se llama Cicerone, que está enfocada un poco más en el servicio, pero que también me da los lineamientos de un estilo cervecero, que son más de 100. Y bueno, después tengo un líquido caliente, lo quiero transferir a un fermentador, pero no quiero que mate a mi levadura por temperatura. Entonces tengo que bajar la temperatura con un intercambiador de calor. Bajo la temperatura aproximadamente alrededor de 20 grados, tengo en mi fermentador, y en el fermentador agrego mi levadura, que se va a empezar a comer todo este azúcar amargado y va a generar a lo largo de aproximadamente 2 semanas alcohol y CO2. Y ya, después tengo mi producto casi terminado. Puedo filtrar, puedo embotellar, enlatar, embarrilar, y puedo, si quiero, pasteurizar y listo, meter en cajas y empezar la distribución de mi cerveza. Entonces, para los que quieran entrar en el mundo cervecero, sí. Que le ponen como chocolate y eso, ¿en qué momento del proceso lo ponen? Sí, hay 2 respuestas para eso. La primera sería que no se le pone chocolate, ¿sí? Si dice ahí con notas a chocolate, notas a caramelo, notas a vainilla, etcétera, no tiene. Hay maltas que se llaman malta chocolate, malta negra, y toda esta mezcla genera estos sabores, estos aromas, ¿no? Entonces, porque seguimos la ley de la pureza alemana de usar solamente esos 4 ingredientes. Obviamente cada una de estas maltas tiene una hoja técnica que me va a indicar una cantidad que se llama extracto, que van a venir todas las características. Entonces yo a partir de las matemáticas tengo que calcular cuál es la concentración de azúcar que voy a querer al final. Entonces es lo que me va a decir cuánto le voy a poner de cierta malta. Y me voy a ir a la BJCP y me va a decir los ingredientes permitidos por estilo, y son los que yo voy a utilizar. Obviamente ya ahí va a ser el conocimiento del cervecero y cuánto se ha metido a la literatura para definir su estilo de cerveza. Pero todo esto está regulado. Entonces por eso hay copas cerveceras. Yo mando mi cerveza y yo dije, ay, esta cerveza es negra, ¿no? Y tiene notas a chocolate, por ejemplo. Es una cerveza porter, ¿sí? Pero resulta que llega a la copa y la empiezan a revisar y no es lo suficientemente oscura. O de repente, en lugar de que tenga las notas a chocolate, tiene las notas a café y es muy espesa. Entonces, el juez cervecero le va a poner ahí, cuida tu proceso de elaboración, revisa tu receta, hiciste una cerveza stout. Entonces empiezas a perder puntos y quien lo haga mejor es quien se lleva las medallas. Entonces eso es lo interesante del mundo cervecero. Y es lo mismo que pasa, porque hace poco me encontré con una cerveza hecha a base de miel. A mí me llamó mucho la atención, no la probé, pero entonces es lo mismo, digamos. O sea, son los 4 ingredientes básicos y ahí, ¿cómo le hacen? Sí, bueno, y la otra era
si tú le agregas el chocolate, que también se vale. Si que termines tu proceso o durante el proceso de cocción, digas, ay, le voy a poner unas barras de cacao 70%, ¿no? Ahí va. Entonces también de eso se va a alimentar. Ahora, en el caso de la miel, hay de dos también. Si es, por ejemplo, una Bragot, sería una cerveza, o sea, si tienes malta de cebada y le pones miel. Entonces el microorganismo no va a discriminar, va a decir, pues azúcar venga, ¿no? Fructosa de la miel o maltosas, cadenas de dos glucosas se las va a comer. O si es un hidromiel, también conocido como mead en inglés, que también lo está controlando la BJCP a través de este documento, pero ya es otro grupo. De hecho, va a empezar a sonar mucho en Reino Unido, en Estados Unidos, de repente ya hay así como la feria del hidromiel, la feria del mead. Y ya todo el mundo tiene que la miel de tamarindo, que la miel de girasol, que la miel de... Entonces se vuelve otra vez otra oportunidad de negocio. Pero si hablamos específicamente de cerveza, sería una Bragot, que se hace igual y se le pone miel. Bueno, aquí les coloqué otra tendencia. Las cervecerías ya están metiendo sus vasos. Bueno, pero aquí creo que les iba a hablar de las versiones 0.0, no sé si han escuchado por ahí. Hay alguna que dice cerveza sin alcohol, alcohol free, pero puede tener 0.5, ¿sí? Están estas otras que son las 0.0, que tienen 0.0 de alcohol, que utilizaría la cepa de la Cavalieri que les hablé anteriormente. ¿Por qué escogí estos estilos? Porque son los más vendidos, los más populares, ¿no? Entonces ya empiezan a aparecer por ahí a cerveceros para que empiecen a pensar en eso. IPAs, dobles IPAs 0.0, Porter 0.0, ¿no? Entonces está muy padre. Y cervezas bajas en alcohol, ¿no? Les digo, hay de 0.5, le pones alcohol free. Eso va a cambiar muy pronto con la regulación. Y cervezas bajas en calorías. Hemos visto algunas marcas que tienen 90 calorías, ¿no? Recordemos que las calorías se calculan a partir de 4 elementos, carbohidratos, proteínas, alcohol y grasa. Obviamente la cerveza no tiene grasa, entonces nos quedamos con estos 3. Para hacer nuestro cálculo tendríamos que multiplicar, dependiendo de carbohidrato o proteína, pasarlo a gramos, multiplicarlo por 4, etanol, pasarlo a gramos, multiplicarlo por 7, grasa, pasarlo a gramos, multiplicarlo por 9, pero en este caso no aplica. La siguiente, porfa. Y aquí está, otra tendencia de los cerveceros muy interesante. Es muy padre cuando tú llegas a un pub, cuando llegas a un bar, un tap room, y te sirven la cerveza en el estilo, en el vaso que debe ir, ¿no? Conocemos en México ese vaso de la parte de arriba que se llama shaker, lo conocemos más por los licuados, pero ese es el clásico vaso cervecero americano y permite que tú sirvas American Lager, las Blonde Ales, American Porter, Stout, American IPA. El Weizen es más alto, es así como redondeado de arriba, es para cervezas de trigo. El Snifter, Barley Wine, cervezas ale fuertes, Strong Ale, Stout, Imperial Stout. El vaso Stange, que realmente nada más te acepta 2, que sería como el Highball. Es para goces y kolsch. Esas goces se la recomiendo que la prueben, búsquenla. Es una cerveza que sabe como a michelada, pero no tiene limón, no tiene sal. Bueno, sal sí tiene, perdón. La copa Pilsner, que es altita, la clásica de Alemania, que nada más debes de servir la Pilsner. El Nonic Pint, que tiene esa lonjita ahí para que no se... El objetivo de esa lonja es que cuando alguien recoge en el tap todos los vasos y los va metiendo, estos vasos shakers se rompen. Los ingleses se vieron más listos y dijeron, vamos a hacer eso, no se atoran, no se rompen. Entonces se acepta unas English IPA, bitters, todas estas escocesas, English Porter, y la copa Thistle, es la copa Cardo, que acepta todos estos estilos escoceses, y Wee Heavy. Inclusive en Escocia es complicado que te sirvan una cerveza en esa copa porque normalmente la rompen. Y el Stein o tarro, que sería el Helles, Marzen, Munich, Schwarzbier, que es un estilo que ya está en México. Es una cerveza realmente obscura. Normalmente decimos cerveza clara y obscura,
pero esa es verdaderamente negra, no sé cómo voy de tiempo. Helles, Bock, Dunkelsbock, ayer probé una Doppelbock muy buena. Una Bock es una cerveza lager, es la más fuerte, tiene muchísimo alcohol. Bueno, muchísimo en términos de cerveza, no es mucho, ¿no? Y pues ya, entonces esos son los tarros. Hay otro tarro que es uno más grande, no sé si lo han visto, como así. Ese se llama Más, y ese no está ahí, pero se los platico porque seguramente lo han visto en conciertos, ahora los artistas. Yo tengo uno así muy grande que dice Metallica, de a litro, muy bueno. Y no se me pasa. Y bueno, utilización de otros ingredientes. Justo ayer que estábamos caminando por ahí encontré así muchísimos ingredientes. En el mundo de la cerveza artesanal también ocurre eso. De repente el maestro cervecero se pone creativo y en la mañana dijo, no, y le voy a poner chapulines a mi cerveza. Y te quedas así de, ¡guau! Pero sí se puede. Ahí están los chapulines, sal de gusano, coriandro. Entonces, ¿qué nos daría ahí? Pues una cerveza Gose, alemana del río Goslar, ¿no? Bueno, excepto los chapulines, hay una marca que se llama Cru Cru que le puso los chapulines, dijo, pues le voy a poner chapulines, pero lleva coriandro, que son semillas de cilantro, por eso hay el cilantro, y la sal de gusano, muy conocida para el consumo de mezcal. Unos mangos por ahí, ahí puse un poquito de lactosa, porque tenemos una stout que le podemos poner lactosa. Originalmente se le ponía leche, pero para hacer el proceso más sencillo, la lactosa es un azúcar no fermentable, entonces no se lo puede comer la levadura, se queda ahí como azúcar residual y sabe muy rico. Imagínense, es como un café con leche, pero en una cerveza, que se llama Sweet Stout o Milk Stout. De repente le ponen ahí los cerveceros. Ralladura de naranja, estilos wheat beer belgas llevan coriandro y ralladura de naranja, puede ser dulce, amarga. Entonces ese estilo también ya es común, wheat beer, WIT-BIER, porque sería otro estilo americano que sería con WHEAT. Entonces suena igual, pero no es lo mismo. Ambas tienen trigo. O Weissbier, que sería lo mismo, pero la versión alemana. Entonces tenemos más de 100 estilos. Y aquí un poco la pregunta quedó padrísima la imagen. Ahí está el chocolate y la miel, ¿no? Se puede poner en el proceso durante la elaboración del mosto o al final, o simplemente no ponerla y informarme de cuáles maltas me pueden dar esos perfiles, ¿no? Hay maltas que pueden saber inclusive a canela, a pasas, almendras, ¿no? Entonces ahí el cervecero se tiene que, o sea, estás produciendo un producto gastronómico, ¿sí? Aparte de toda la parte bioquímica y matemática que tiene que hacer, puede crear, ¿no? Por eso la importancia de las catas y los maridajes también en el mundo cervecero. Creo que esa era la última. No sé cómo voy de tiempo. Sí. Bueno, pues extenderle la invitación a los cerveceros y a todos ustedes, si hacen cerveza, a que se afilien a la Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y de la Malta, AMEN. Entonces mejor, en lugar de decir todo ese nombre, pues Cerveceros de México, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Apoyar el desarrollo de la industria cervecera mexicana. Inclusive si hacen cerveza a nivel homebrewer también pueden pedir asesoría. La idea es identificar problemas derivados de la ceguera de taller. Por ejemplo, aquí los cerveceros ya llegan y ya saben cuánto muelen, cuánto pesan, cuánto agregan, cuánto tiempo está ahí. Igual y ya saben, ya la prueban y dicen, ya terminó, pero de repente se nos van algunas cosas que hay que estar revisando, entonces las ignoramos y eso le llamamos ceguera de taller. En general se revisa el proceso desde el inicio, desde la molienda hasta la pasteurización, si así lo quieren. Obviamente tienen un ahorro en insumos porque los están utilizando al 100% o lo más cerca del 100%. Tienen productos consistentes y dentro de estilos. Si yo hoy llego a una cervecería y pido una Victoria o pido una Heineken, yo ya sé qué espero, ¿sí? Si pido una Porter de Cru Cru o una IPA de Minerva, yo ya sé a qué sabe. Si de repente llego, la pruebo y sabe ácida, o sabe a chocolate, o sabe a miel, no es consistente. La siguiente vez ya no la voy a pedir.
O si la primera vez la pruebo y dice IPA y sabe a jitomate, pues ya no la voy a probar porque ya digo, no, esto está raro, ¿no? La idea es que estén dentro de estilo, que ganen sus medallas y que empiecen a generar ventas. Esos son los problemas comunes detectados. En macerado, lo que les platiqué es los tiempos, pasteurización, carbonatación o simplemente la receta fuera de estilo, ¿no? Chile. Y bueno, aquí están otra vez los QRs, LinkedIn, Instagram y WhatsApp por si quieren entrar en contacto, pedir asesoría o informes, no sé si quieren afiliar o algo. Ahí estoy. O simplemente ver mis fotos haciendo cerveza o con chocolate, etcétera. Ahí están. Pues muchísimas gracias. No sé si quede tiempo para algo o ya. Bueno, próximamente ya tenemos el tiempo un poquito encima. Vamos a contar con la siguiente conferencia, que es protección de la propiedad intelectual y las denominaciones de origen para el éxito empresarial, pero sí podemos dar el micrófono a una persona, una o dos, para que puedan intercambiar opiniones o alguna duda que tengan con nuestro experto. Bueno, parece que hoy quedó clarísimo el tema. Muchísimas gracias, Armando, por toda la información. Muchas gracias por la invitación. Creo que hoy fui más elocuente. Gracias. Y bueno, para concluir y agradecer a Armando todo el conocimiento que nos ha brindado este día, el Gobierno del Estado de Oaxaca y la Secretaría de Desarrollo Económico le van a hacer entrega de un presente a través de la Subsecretaria de Industria e Innovación, Miriam Amyuli Saavedra Cortés. Gracias, Armando, a nombre del Gobierno del Estado, de la Secretaría, por presentarnos innovación y tendencias de la industria cervecera.